Hola a todos nuevamente. Nuestro equipo de Economy Vision ha preparado en esta ocasión un análisis sobre el contexto de las economías de Latinoamérica y las perspectivas que se avisoran en el 2023, destacando los principales desafíos de los países, los gobiernos y la población en general. Nuestro análisis se enfoca en determinar o describir cuál es el grado de complicaciones que ostentaría en estos países en el presente año y en el próximo 2023 de cara al fuerte impacto mundial de la guerra de Rusia y Ucrania, la recesión mundial y los últimos coletazos de la pandemia. De acuerdo a datos del FMI, se predice que en el año 2022 la región crecerá alrededor del 3.5% por encima de la media global, o sea mundial, del 3.2%, aunque en el 2023 la región se verá arrastrada por los malos datos de sus socios comerciales y caerá al 1.7%. Estas proyecciones, según el Fondo Monetario Internacional, quien ha publicado recientemente su último informe sobre las perspectivas económicas mundiales, predicen un efecto bastante complicado del entorno mundial sobre América Latina en el próximo año. El análisis del FMI destaca que para el 2022 la economía mundial crecerá apenas el 3.2% y en el 23 la proyección del organismo es del 2.7%. Es decir, estamos ante un contexto global depresivo. En el 2022 la economía de Estados Unidos crecerá el 1.6% y se proyecta un 1% de crecimiento para el 2023, efecto lógico que se hará sentir a nivel global por ser esta la primera economía mundial. De igual manera, la zona euro crecerá en el 2022 el 3.1% y se contraería a un nivel de crecimiento del 0.5% en el 2023, lo que también es un efecto profundo que se traslada a Latinoamérica y a la economía mundial, y sobre todo con aquellos países con los que existen relaciones comerciales sostenidas históricas con la Unión Europea y por consiguiente con Estados Unidos. En el caso de América Latina, ambos bloques económicos tienen una relación muy estrecha. Con respecto a la economía china, esta se está desacelerando en un proceso de adaptación de cero COVID que fue impuesta por el gobierno chino para este año y el debilitamiento de la cadena mundial. Los objetivos de Pekín de un crecimiento del 5% para el 2022 están ahora fuera del alcance y para el 2023 se estaría contrayendo problemas y a nivel mundial también estaría siendo afectada tanto en su estructura industrial y reducción de su crecimiento, aunque China estaría, digamos, creciendo su economía de forma positiva, pero su impacto en la región se hará notar de forma importante por su grado de contracción que va a tener en el 2023. Para América Latina, los resultados de este año, es decir, de 22, son, digamos, favorables debido a que los precios de las materias primas han sido elevadas y las buenas condiciones también de financiación externa y la normalización de actividades en el sector de contacto intensivo, como es la hostelería y la alimentación, que en su momento fueron los más afectados por la pandemia. Sin embargo, se espera que el crecimiento de la región se estanque un poco a finales de este año y en el 2023, a medida que avance el año, se debilite el crecimiento tanto de los países socios, los cuales van a endurecer las condiciones financieras y se van a debilitar los precios de la materia prima, afectando ostensiblemente al sector, sobre todo industrial y exportador de la mayor parte de los países de la región. En el 2022, todas las principales economías de Latinoamérica van a crecer con buenos números, exceptuando Haití, pero para el 23, como comentábamos antes, se hará notar la contracción generalizada del crecimiento producto de los factores que hemos descrito, que han sido contundentes y que serán siendo contundentes a nivel global y estructuralmente también los problemas propios que enfrenta la región. Sin embargo, podemos destacar que el crecimiento del 22 está acompañado de una elevada inflación, que es uno de los factores que está marcando fuertemente un paso de transición hacia un proceso en el 2023 de buscar o encontrar las medidas pertinentes para lograr que este indicador se reduzca, especialmente para ciertos países cuyos balances macroeconómicos y estructurales se han debilitado, como son Venezuela, Argentina principalmente. En el 2023 el crecimiento se espera del 1%, como se comentó antes, pero con una menor inflación producto de la restricción monetaria, los tipos de interés y las fuentes de recursos externos que impondrán a los gobiernos de Latinoamérica medidas de ajuste monetaria para reducir la presión de los precios, incidiendo sobre una demanda agregada menor y consiguientemente con un menor nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto. Este contexto produciría que la inflación ya generalizada se contenga un poco y favorezca un alineamiento macroeconómico más estable, pero lógicamente sacrificando el crecimiento de la economía y el empleo. Ahora bien, miremos cuáles serían los principales rasgos que involucrarían o estarían dominando el ambiente general de las economías de Latinoamérica y el Caribe en el 2023. Vemos los más importantes, que podrían ser los siguientes, o son los siguientes. Primero, la política de los bancos centrales de elevar la tasa de interés, especialmente del Banco Central de Estados Unidos, la Fed, y el Banco Central de la Unión Europea
Europea. Estas dos instituciones tienen un peso relevante y por consiguiente profundizaría un impacto global en el costo del dinero, el consumo y el comercio internacional, afectando fuertemente a América Latina. Las tensiones y efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, la que han trascendido a diversos campos de las cadenas de suministro, energía, insumos y a la agricultura y los alimentos. El siguiente sería el elevado costo de materias primas, especialmente minerales, químicos y electrónicos, para todos los países industriales y consumidores de bienes terminados en general, de los cuales Latinoamérica es un consumidor neto de estos bienes. El precio de los energéticos como el petróleo y sus derivados, el gas y la energía en general. Los desajustes y la desarticulación no superados todavía de la cadena de suministros a nivel mundial ejercerán presión sobre los precios y los costos del comercio internacional, que se verán también impactados por la guerra de Rusia y Ucrania. También tenemos los obstáculos del abastecimiento mundial de granos y cereales, que aún no ha sido resuelto. Y por último, el contexto político mundial, muy delicado y muy grave en sus aspectos general y sobre todo en el aspecto de la trascendencia que se está generalizando de la guerra en Europa. De esta manera, podemos decir que Latinoamérica estaría atravesando en el 23 un entorno competitivo muy complicado, con una baja productividad debido al endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, al debilitamiento de la economía socios a nivel global, las que reducirían sus demandas de importaciones, al debilitamiento de los precios de las materias primas, excepto para aquellas economías productoras de petróleo y de energía. Algunas economías se beneficiarían o se beneficiarán del incremento de las entradas de remesas familiares por el enorme aumento migratorio, como es México, Nicaragua, El Salvador y otros países. Aunque habría algunas ventajas para algunos países o economías exportadoras netas de insumos y minerales, caso del Perú, por ejemplo, Bolivia, etcétera. Pero las economías dolarizadas como Ecuador, El Salvador y otras que se rigen por esquemas de paridad cambiaria más rígida, la fortaleza del dólar estaría incidiendo tanto en la demanda agregada como en el balance de la cuenta corriente y los precios internos. Así, las economías en Latinoamérica y el Caribe crecerán con un índice bastante bajo y sería la mitad de lo que se esperaba para el presente ejercicio y muy lejos del 6.9% alcanzado en el 2021. Y es que el FMI dibuja un panorama bastante sombrío para los principales socios comerciales de la región, como son Estados Unidos, China y Europa, que caerán sus economías, generando con ello una difusión de impacto negativo a los países de la región de Latinoamérica. El FMI también ofrece en su informe datos de perspectivas de inflación y estima que en América Latina y el Caribe los precios subirán en el 2022 un 14,1%. En el 2023 la vida seguirá encareciéndose en la región, con una inflación más o menos del 11,4%, y en 5 años se espera, o sea en el 2027, que el principal indicador de los precios se sitúe por primera vez en un 5,7%. Es decir, que todos estos años venideros tendremos economías con bajo crecimiento y elevada inflación. Estas estimaciones precisas del FMI incluyen desde el año 2017 a Argentina, pero no a Venezuela, dos de los países con los precios más volátiles de la región. En el resto de la región, los indicadores pues estarían en algunos países, algunas economías con medias inflacionarias de dos dígitos, pero en otras más o menos se estarían ubicando entre el 5, el 6 y el 7% con los aumentos de precios al consumidor. Pues bien, en resumen, la región en general absorberá estos shocks externos, traduciéndose en un menor desempeño de crecimiento, aumento de la pobreza y procesos inversionistas moderados. Los tipos de cambio, los niveles de reserva internacionales, la deuda pública y las tasas de interés estarían jugando un papel trascendental en la región. Algunos países podrán navegar por la tempestad con más comodidad, como son las economías de Chile, México, Perú y Colombia, entre otras. Pero en general, los impactos serán contundentes a lo largo de toda la región. Pues bien, hasta aquí hemos realizado un breve análisis perspectivo de América Latina. Esperamos desarrollar en las próximas presentaciones un análisis sobre el impacto del aumento de la tasa de interés en las principales economías del mundo, la fortaleza del dólar y la respuesta monetaria y cambiaria que podría generar los países de la región ante este fenómeno. Quisiéramos que nos escribieran sus comentarios y sugerencias, sobre todo a temas nuevos de interés, para trasladarlos en este canal y hacer un análisis respectivo de acuerdo a los intereses que ustedes puedan generar a través de este medio. Asimismo, nos deja su descripción y un like, que es importante como apoyo para nuestro esfuerzo. Muchas gracias.